Ujú. A ver, creo que ahí está, ¿no? Mm, Me parece que sí, estamos. Eh, bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a qué hora me estén viendo. Talán, talán, volvemos con las clases del CEPRAM. Eh, Voy a ir acomodando un poco mis notas virtuales mientras se va sumando gente. Mientras vamos esperando un poquito. Eco, eco. Y comentarles que, bueno, eh, para los que ya sabían o ya estaban viendo o están siguiendo el itinerario y el programa, vamos a tener hoy una clase más de gimnasia de la mente. Un poquito mientras vamos esperando que más gente se sume, revisar un poco lo que hubo en encuentros anteriores, no porque haya falta saberlo, sino porque está bueno repasarlo. Y también para la gente nueva que se esté sumando, que tenga un poco de noción de qué es esto que nosotros hacemos en este taller puntual particularmente. Estuvimos viendo en otros encuentros que, bueno, que hablamos principalmente de la memoria, hablamos de uno de los grandes problemas que tienen las personas que, bueno, básicamente vamos olvidando algunas cosas a veces y nos preguntamos por qué, o nos preocupamos por lo menos. Entonces lo que vimos fue que la memoria es un proceso que por lo generalmente nosotros la asociamos a la capacidad que tenemos nomás de recordar la información, pero nos olvidamos de todo el proceso previo que implica registrarla, prestarle mucha atención, ponerle todos nuestros sentidos a aquella información que queremos recordar, para después tener otras capacidades como pueden ser asociar esa información a otra información que ya conocemos, desplegar alguna estrategia para poderla retener, hacer asociaciones lógicas, utilizar ritmos, por ejemplo, como con el número de teléfono, hacer alguna asociación con algún sonido, como son las canciones, utilizar alguna memotécnica, repetir esa información como estamos haciendo ahora, o poder armar imágenes visuales, poder visualizar bien eso que queremos recordar, u organizarlo en algún cuadro o alguna categoría para que finalmente podamos evocarlo, trayendo las asociaciones o decodificando esas categorías que estuvimos armando y realizando. Eso hablamos ya en todos los encuentros, lo vamos como repasando un poquito. Hablamos también de distintas variables que influyen en nuestra memoria y en nuestras capacidades en general. Dijimos que con la edad, por ejemplo, que es una variable que influye, principalmente lo que necesitamos es estímulos más intensos, porque los órganos de los sentidos tienden a disminuir el umbral en el cual captan información y tomármonos más tiempo para procesar esa información. Si antes podemos hacer alguna tarea en una hora, capaz que necesitemos una hora y media o 2 horas para poder incorporar la información e incorporar fragmentos más pequeños de información. Es como el dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, en este caso, si podemos hacer una cosa a la vez, mejor. Va a ser mucho más fácil incorporar información mientras más tiempo le demos y mientras menos información esa sea. También vimos que influye en nuestro estado de salud en general, influye en nuestra dieta, el ejercicio que hacemos, cómo incorporamos el ejercicio en nuestra vida diaria, las distintas enfermedades, medicamentos, el estado de ánimo que nosotros tenemos, las creencias que nosotros tenemos en nuestras capacidades también influyen. Porque si yo creo que no me voy a acordar de algo, muy probablemente no ponga el esfuerzo eh, para poder generar alguna estrategia para recordar ese algo. En ese caso, en otro momento podemos buscar después lo que se llama el efecto Pygmalion, el mito de Pygmalion o de la profecía de autocumplimiento, en el cual mi creencia termina afectando el desarrollo efectivo y real.
Y con esto cierro el resumen. Yo no sé si hay gente que está conectada o no, pero cierro un poquito el resumen porque básicamente con todo esto que estamos mencionando recién nos podemos dar cuenta que la memoria es algo lábil, es algo que como depende de tantas capacidades y depende de tantas variables, termina siendo muy fácil olvidarnos de algunas cosas. Dijimos que los ejercicios ayudan mucho, los ejercicios como los que hacemos en distintos talleres son de mucha ayuda, pero para que los ejercicios tengan un impacto mucho más grande en la capacidad, no es necesario el hecho de, perdón, no es que no sea necesario. El objetivo no tiene que estar puesto solamente en realizar la tarea correctamente, como puede ser una sopa de letras, encontrar las palabras, sino en alguna estrategia o algún método que nosotros tengamos para controlar la capacidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, alguna estrategia de búsqueda. Vamos a ver eso en otra clase, vamos a ver algunas estrategias buenas para poder ordenar nuestra atención. Eh, y bueno, y todo esto nos lleva al día de hoy. Todos estos 6 minutos de entrada, digamos, nos van a llevar a lo que es el día de hoy. Susana Morarejo, primera vez que me conecto al CEPRAM, bienvenida Susana, un gusto tenerte. Eh, Bienvenidos a todos los que hayan estado entrando en este tiempo, yo no puedo ver si hay gente o no, pero el día de hoy lo que estaba pensando es que trabajemos un poquito más en lo que es la atención, porque es la puerta de entrada al proceso de la memoria, es la principal característica, la principal capacidad que nosotros utilizamos para poder recordar la información y por lo general no le llevamos mucho el apunte y también es muy fácil perderlo. Entonces está bueno que nosotros trabajemos un poco también en conocer cómo funciona y saber cómo lo podemos mejorar. Entonces hoy eh, vamos a ver un poco lo que son problemas que llevan la facilidad de perder la atención en la vida diaria y algunas estrategias que podemos utilizar para contrarrestar algunos de esos problemas. Si da el tiempo, que probablemente sí, pensaba también dar un ejercicio simple de lenguaje al final, eh, con algunas palabras, como para que uno pueda ejercitar con cualquier palabra y sin necesidad de mucho más material que es pensar en una sola palabra. Bien. Sí, antes de empezar quería empezar con un pequeño ejercicio. Ojalá que haya gente que esté viendo, que no se sume mucha gente después o durante esto, porque no van a entender mucho lo que es. Pero hay un ejercicio muy breve que suelo hacer en los talleres. Perdón. Hay un ejercicio muy breve que suelo realizar en los talleres que implica que es muy útil para tomar conciencia de nuestra propia atención, de lo fácil que puede ser perder la atención. Lo que vamos a necesitar es un reloj con segundero, la manecilla esa que se mueve rápidamente. Si ustedes no tienen uno, les presto aquí el mío, lo voy a poner bien centrado, así se puede ver mucho mejor. Y lo que hay que hacer simplemente es observar la manecilla del segundero, observarla atentamente. Vamos a observarla durante 1 minuto. Si vemos que nuestra atención se va hacia otra, estoy tratando de centrarla, se va hacia otra cosa, volvemos a ver a la manecilla. Simplemente vamos a observarla durante 1 minuto. Cuando llegue a 12, empezamos. Empezamos.
Bien. Eh, por lo general es un ejercicio que hacemos durante 2 minutos, eh, más tiempo, pero bueno, las cuestiones de las clases online hace que corten un poquito los tiempos quizás. Eh, Aún así es muy interesante este mismo ejercicio, los invito a que lo prueben con más tiempo, con mayor tiempo, si pueden sentarse unos 2 minutos del día para ver eso, porque permite ver, si uno presta mucha atención, permite ver que es muy fácil perder la atención. Muy probablemente haya sucedido que mientras iba girando la manecilla uno pensara, si esto es re aburrido, o para qué estamos haciendo esto, o que de repente el mismo sonido del reloj uno lo distraiga y empiece a hacer rítmicamente el sonido a medida que va pasando la manecilla, o se hayan concentrado en la parte rota que está en el reloj, o el hecho de que el reloj se veía, bueno, yo lo veía en la pantalla al revés o dado vuelta. Hay muchas variables que pueden llegar a influir en el hecho de que mi atención no estaba en una tarea que era tan simple como seguir la manecilla. Puede ser que uno también haya notado que la mayor parte del tiempo la podía seguir tranquilamente, le podía seguir muy bien, y de repente cerca del final ya empezaba a pensar en otras cosas, porque quizás alguno de los números que había visto le llevaba a pensar en algo que tenía que hacer a determinada hora, o lo llevaba a algún otro tipo de pensamiento. ¿A qué quiero ir con esto? Quiero ir que nuestra atención tiene por lo general dos facetas, una faceta que es pasiva y una faceta que es más activa. La faceta pasiva es una faceta mucho más espontánea, es involuntaria. Escuchamos un ruido e inmediatamente nuestra cabeza gira. Si ahora hubiese algún ruido desde este lugar, algún perro ladrando, o si ustedes desde su casa tienen algún animal o empiezan a escuchar algún portazo o el viento que está azotando las ventanas, bueno, no hay viento hoy, eh, pero en esos casos, por ejemplo, uno no necesita dirigir en esos casos la atención, sino que la atención simplemente va, es un movimiento involuntario de que me distraigo hacia eso. La faceta activa, por otro lado, eh, necesita ejercitarse, necesita entrenarse, necesita voluntariamente poner un esfuerzo para poder seguir con una tarea, más cuando la tarea es algo tan monótono como seguir la manecilla de un reloj. Tenemos Norma de Lorenzo, lo estoy viendo y escuchando, llegué al minuto, un récord muy bien. Eh, entonces, como les decía, era justamente esto que la atención es algo muy fácil de perderse, eh, es muy fácil de que nosotros por alguna palabra, algún sonido, alguna imagen que algo vemos en el entorno que quizás en el que estamos, nos lleve a pensar en una serie de eventos o en una serie de cadenas o de pensamientos que cuando nos demos cuenta que estamos pensando en todo eso, decimos, che, ¿qué es lo que estaba haciendo? Son los mismos mecanismos estos los que hacen que por ejemplo, uno cuando, si a ustedes no sé si les habrá pasado, que cuando han terminado, por ejemplo, de leer en algún libro un párrafo o una hoja, se pregunten qué fue lo que decía el último párrafo, las últimas hojas o lo último que han leído, la última oración siquiera que hayan leído, porque muy probablemente uno haya seguido la lectura con los ojos, pero no haya estado leyendo mentalmente, sino que mentalmente estaba pensando en otra cosa. O lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos conversaciones con algunas personas y en lugar de escuchar lo que la persona nos está diciendo, estamos pensando qué le vamos a contestar. Entonces, en esos casos sucede mucho que no tenemos la atención puesta en la tarea que estamos realizando, sino que la atención se nos ha ido. Esto es un poco como para explicar el hecho de que la atención en realidad es tan lábil como la memoria. Y si nosotros tenemos una atención lábil, la memoria va a funcionar mal también. Entonces, es importante en realidad que seamos conscientes de que cuando hay algo que queremos recordar, le pongamos el esfuerzo para poder hacerlo. Bueno, estos mismos mecanismos, perdón, estoy divagando quizás, pero estoy con mis notas aquí.
entonces como para no irme mucho tampoco por las ramas, pero son los mismos mecanismos que funcionan, o por los mismos mecanismos por los cuales, por ejemplo, puede ser que nos olvidemos prendido la hornalla, que se nos quemen las tostadas, o que se enfríe un té, o que se enfríe el mate, o nos preguntemos en la esquina si cerramos la puerta con llave, o si estamos en el colectivo y nos damos cuenta que los documentos que necesitábamos llevar para hacer un determinado trámite no los tenemos. O bueno, quizás estamos abriendo la heladera, mirando lo que son las mermeladas y preguntándonos qué vinimos a buscar. Son todas cosas que le pasan a todo el mundo en realidad por una cuestión específicamente atencional. A mí particularmente las últimas dos me han pasado bastante seguido últimamente. Eh, y bueno, ni hablar en realidad de la cantidad de veces que quizás uno extravía, no pierde, sino que extravía objetos porque los dejó en lugares donde usualmente no los deja. ¿Por qué? Porque quizás la llave, cuando entramos en nuestra casa apurados o hablando con alguien, en lugar de dejarla colgada en el lugar donde solemos tenerla colgada siempre, en esa conversación la dejamos en una mesita o en alguna silla o en algún otro lugar y seguimos haciendo lo nuestro. Y en el momento en el que queremos ir a buscar esa llave ya no está más porque no está en el lugar donde siempre la dejamos. No sé si me explico con esto. Es una cuestión de que muchas veces hay acciones que al no ponerle nuestra conciencia no entran en nuestro registro. Entonces, en ese sentido, no es que nosotros hayamos olvidado estas acciones, sino que nunca las registramos. No estamos hablando de un problema en la memoria como la conocemos nosotros, como se conoce popularmente, que es el recuerdo de la información, sino que estamos hablando de un problema de que ni siquiera llegamos a registrar esa información como para poderla recordar después. Todos estos ejemplos que ya he mencionado en otros de los encuentros que hemos tenido antes son ejemplos de automatismos en la vida diaria. Son ejemplos en los que nuestra conciencia no tuvo lugar, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces después terminamos buscando estos objetos por todos lados o tratando de recordar, a ver, cómo puede ser, si me acaba de decir qué es lo que quería, cómo puede ser que yo no lo recuerde. Y bueno, porque uno no estaba escuchando, muy probablemente haya estado pensando en otra cosa. ¿A qué voy con esto? Digamos que los automatismos en realidad son disruptivos muchas veces, pero no por eso significa que sean algo malo. ¿Por qué? Eh, tenemos una cantidad limitada de recursos atencionales y el hecho de que tengamos automatismo es muy bueno porque permite liberar esos recursos para tareas que requieran un mayor esfuerzo o que sean de complejidad mayor. Por ejemplo, piensen ustedes qué es lo que suelen hacer mientras se lavan los dientes. Muy probablemente, mientras uno se lava los dientes de la mañana, está pensando cómo va a organizar el día o cosas que vaya a hacer, o quizás está preparando mentalmente el desayuno. La cuestión es que si nosotros tuviésemos que pensar mientras nos estamos cepillando los dientes que uno tiene que pasar el cepillo de una determinada manera o hacer el barrido ese desde la encía hacia abajo, muy probablemente todo esa otra planificación mental no la podemos realizar porque nuestros recursos atencionales los terminamos destinando a una tarea que es mucho más simple y que al ser automática la podemos en realidad liberar nuestra atención de ahí. ¿Me explico con esto? El automatismo en realidad es algo relativamente bueno en nuestra vida. Nos lleva también a hacer otras cuestiones, otros problemas como el hecho bueno, de que lleguemos a la esquina y nos preguntemos si cerramos o no la puerta, de que no podemos encontrar a veces un montón de objetos y peligroso de dejar ollas en las hornallas con el fuego prendido. Por suerte, hay estrategias para aliviar o para paliar o para compensar estos problemas de fallas atencionales y implican simplemente que nosotros podamos llevar nuestra atención a la tarea o la acción que estamos realizando. Si me permiten un segundito, Eugenio Moll, no soy del CEPRAM, pero te decía, buenísimo, muchas gracias. Bienvenido también igual a las clases virtuales, es otro lugar de mantener la comunidad aquí en el CEPRAM. Bien, estaba hablando recién de... Eco,
Perdón, se me fueron un poco las notas. Lo que estaba comentando tenía que ver con cuestiones de que estos automatismos entonces no son malos, sino que lo que sucede es que suelen aparecer en momentos en los cuales no estamos eh, preparados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucede? O sea, generalmente pasa que, te doy el caso, por ejemplo, preparando la clase de esta tenía el mate al lado mío y cuando quise tomarlo era una sopa fría, básicamente. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo y estaba concentrado en otra cosa. Cuando uno tiene los problemas, estas cuestiones de la llave o del hecho de dónde voy dejando los distintos objetos, normalmente es porque el mismo estilo de vida o los mismos hábitos que uno tiene suelen generar esos mismos problemas. Entonces, primero uno lo que tiene que ver es estos problemas, estos olvidos, estas fallas atencionales, estos temas de dónde he dejado determinado objeto, preguntarse en qué momento le pasan, en qué momento le suceden, y muy probablemente lleguen a la conclusión de que justamente cuando uno, por ejemplo, si no saben dónde ha dejado la llave, quizás volviendo sobre los pasos digan, no, pero cuando yo entré, realmente no estaba atento porque entré rápido para buscar algo o hablando con otra persona y no vi dónde lo dejé, no registré eso. Entonces, en ese caso los automatismos son algo, si bien son acciones muy comunes, en el sentido de que es muy común que las personas se olviden si cerraron o no el cuarto con llave, son muy personales también, porque van a depender mucho de cuáles son las rutinas o cuáles son los hábitos que cada uno tiene, y depende mucho también de la manera a veces en las cuales uno ha incorporado esos hábitos en la vida o esos aprendizajes. Todos estos automatismos tienen que ver con movimientos o con acciones que han sido súper aprendidas durante la vida, eh, y que bueno, y que funcionan como un programa que una vez que estamos frente a un determinado estímulo, comienzan solos. Lo mismo sucede, por ejemplo, había dicho en la primera clase, como es el hecho de bañarse. Uno cuando ya entra en la ducha, quizás hace el mismo programa y hace el mismo orden de cómo se termina bañando uno. ¿Cómo lidiamos con esto? Hay una estrategia muy simple y no por eso deja de ser muy efectiva, que es la técnica de la voz interna, se llama. Y es simplemente internamente hablarnos y decirnos la acción que estamos realizando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nosotros estamos cerrando la puerta con llave, nos digamos dentro nuestro, estoy cerrando la puerta con llave. Si estamos poniendo algo en el horno o poniendo uno prendiendo un horno, ya digamos, estoy metiendo el pan en el horno, estoy poniendo los fideos en la olla, las tostadas en la tostadora, algo que a nosotros nos lleve en realidad el hecho de registrar esa acción que por lo general, por ser una acción tan simple, no la solemos registrar porque tenemos la atención ocupada en otra cosa. Obviamente que registrando no implica que aún así lo recordemos. Ejemplo típico, podemos registrar muy bien que estamos poniendo las tostadas en la tostadora, pero si nos vamos a hacer otra acción al mismo tiempo, si nos vamos, por ejemplo, a contestar mensajes, hablar por teléfono, regar las plantas o alguna otra acción que llegue un poco más de tiempo, muy probablemente nos demos cuenta de que pusimos la tostada en la tostadora cuando empecemos a olerlas. Entonces, siempre recordar esto también, la memoria como proceso implica de que nosotros le prestemos mucha atención a algo, pero eso por sí solo no implica de que luego lo, lo vayamos a recordar. Vamos a ver en otros encuentros más, vamos a ver si otras partes del proceso, vamos a ver otras estrategias que podemos hacer una vez que le hemos prestado mucha atención a las cosas. Por lo pronto nos ocupemos bien de terminar con el paso atencional, digámosle. Entonces, bien, como les decía, la técnica, perdón, la técnica de la voz interna nos facilita el hecho de traer a la conciencia acciones que por lo general no somos muy conscientes de que las estamos realizando. Una variante de eso es otra técnica que se llama del chequeo, que esto, cuando termine la cuarentena y podamos salir, podemos pensar en que si tenemos que ir a hacer algo o realizar algo, chequear si estamos llevando todo lo que necesitamos.
Si estamos llevando la llave, si estamos llevando la billetera, si estamos llevando documentos, si los necesitamos llevar, el celular hoy en día. Hacer como una especie de chequeo o un escaneo mental de todo aquello que nosotros necesitamos. Esto no es una cuestión simplemente atencional, sino que es una cuestión también de hábito. ¿Por qué? Porque por lo general el mismo estilo de vida lo que hace es llevar a uno que esté apurado. Entonces, si yo hago un freno, si yo me tomo como hábito el hecho de antes de salir o antes de hacer lo mismo, por ejemplo, en el caso, vuelvo siempre a la cocina porque es un caso muy personal que puedo dar un poco más de ejemplos, pero si antes de empezar a preparar una acción, antes de preparar alguna comida, ya tengo todo listo lo que voy a necesitar, o ya estoy seguro de lo que yo me tengo que llevar, es mucho más probable de que la acción sea mucho más efectiva. Entonces, si yo puedo frenar antes de realizarla, hacer este chequeo, voy a traer de nuevo la atención a aquello que voy a necesitar. Y lo último, en relación a los automatismos, tiene que ver con eh, una manipulación con el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los automatismos están por el motivo de que nosotros podamos ahorrar recursos atencionales que son recursos muy valiosos en realidad, porque si nosotros no tenemos atención, no podemos realizar tareas, no podemos, la atención piensen que es la puerta de entrada a nuestra conciencia y solamente vamos a crear, digamos, la realidad la terminamos creando con aquello a lo que nosotros le prestamos atención. Entonces, si nuestra atención estuviera dividida en todas las acciones que necesitamos hacer al mismo tiempo, todas las acciones que son automáticas, como por ejemplo caminar, muy probablemente no nos queden recursos para realizar tareas de nivel superior como puede llegar a ser aprender u organizar la información que estamos dando en estas clases virtuales o algo que uno pueda llegar a estudiar, o bueno, una conversación o una charla que uno esté dando, o prepararse para realizar alguna tarea manual. O sea, la atención es importante que nosotros sepamos administrarla también como un recurso cognitivo, digamos. Entonces, en ese sentido es muy bueno utilizar todos los que se le llaman las estrategias, perdón, los apoyos externos para la memoria. Por ejemplo, muy comunes los calendarios y las agendas. Son estrategias muy buenas en el medio en el que yo no tengo que ocupar un recurso en recordar determinadas fechas o de recordar determinadas acciones. Lo que sí tengo que hacer es crear un hábito que no haga simplemente que por el solo hecho de que el calendario esté puesto, ya lo considero como listo. Necesito el hábito de mirarlo día a día o de mirar la agenda día a día, a la mañana o a la noche, como para poderlo preparar al día. En esto mismo, las nuevas tecnologías hacen un avance muy grande en eso porque el calendario, las agendas y las alarmas permiten que pueda incluso desligar más recursos todavía. Porque yo ya no necesito quizás concentrarme en una fecha particular. Puedo anotarla directamente en el celular con una alarma y saltará cuando tenga que saltar con algún recordatorio. Esas son cosas que uno puede aprender también en estos cursos que estamos dando con manejo de celulares, por ejemplo. Hay distintas acciones en las cuales uno puede apoyarse muy bien en los recursos que tenemos en el contexto, porque después de todo el objetivo final es que nosotros podamos recordar y que sea menos disruptiva en la vida los olvidos que solemos tener. Yo, por ejemplo, vuelvo con la cocina, utilizo mucho el temporizador para recordar que he puesto algo en el fuego. Si sé que en 12 minutos o 13 minutos están listos unos fideos, una alarma suena en 12 o 13 minutos. Entonces es muy bueno a veces, eh, en estos casos, para mí me parece una muy buena oportunidad como para aprender a utilizar o sacarle el mayor provecho que se pueda a la organización diaria que puede ofrecerles las mismas tecnologías que tenemos. Y bueno, y lo último tiene que ver con cuestiones quizás más aproximadas a la categorización, al orden, digamos, a cómo nosotros ordenamos las cosas. Por ejemplo, que nosotros tengamos siempre un mismo lugar en el cual guardamos determinados objetos, que siempre la llave esté en el mismo lugar, que la billetera esté en el mismo lugar, que carguemos el celular en el mismo lugar, porque muchas veces pasa que al cargarlo en un lugar o cargarlo en otro lugar,
terminamos buscándolo cuando podríamos solucionar esos problemas simplemente por tener destinado ya un lugar específico en donde poderlo cargar. Entonces, si nosotros organizamos nuestro entorno, organizamos nuestro contexto de manera tal que nos facilite los recursos, que nos facilite el hecho de no tener que gastar recursos atencionales que no nos sobran, va a ser mucho mejor para que nosotros podamos utilizar esos recursos en tareas diferentes. Depende mucho, obviamente, así como decimos que la memoria tiene muchas variables que le influyen, la atención también. Depende mucho del interés que nosotros tenemos en determinadas tareas, en realizar determinado tipo de acciones, la intensidad que tienen esas acciones o esos estímulos o esas tareas incluso. Por ejemplo, no es lo mismo el hecho de que, bueno, la tarea esta del reloj, una tarea un ejercicio muy monótono, no es lo mismo a realizar algún otro ejercicio con un trasfondo lúdico o algo que sea mucho más divertido. No sé si me explico. O sea, muchas veces no es solamente el esfuerzo que nosotros podemos llegar a ponerle, sino también depende mucho de cómo es ese estímulo que nosotros queremos incorporar. Si es un estímulo muy tedioso, muy probablemente nuestra atención llegue hasta cierto punto y empecemos a divagar mentalmente. Depende mucho entonces de la intensidad de ese estímulo, depende mucho de la novedad de ese estímulo, de qué tan cambiante sea o no, depende mucho de la intencionalidad o de nuestras metas. ¿Para qué queremos nosotros, por ejemplo, recordar determinado tipo de cosas o prestarle atención específicamente a algunas cuestiones? La atención en ese sentido, como para recordar un poco, es algo dirigido, es algo que nosotros podemos voluntariamente llevarlo a determinados lugares. Entonces va a influir mucho dónde queremos que nuestra atención vaya para que la podamos llevar ahí. Como el caso del gato de Cheshire, que si no sabemos a dónde queremos ir, no importa qué dirección tomemos. Y en eso, sí quisiera leerles una pequeña cita. Hay un psicólogo importante que es William James, que fue uno de los pioneros, digamos, en lo que es la psicología y el estudio de algunas capacidades, un filósofo también, que decía que no existe atención voluntaria sostenida durante más de unos segundos por vez. Lo que consideramos atención voluntaria sostenida es la repetición de sucesivos esfuerzos que retrotraen a la mente al mismo asunto. Una vez retrotraído el asunto, si es afín con la mente, se desarrolla. Y si su desarrollo es interesante, entonces cautivará la atención pasivamente durante un tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra atención es limitada. Significa que nuestros intereses dominan mucho nuestra atención. Que nosotros, este recurso tan valioso como es el recurso atencional, es bueno que lo distribuyamos, que nos esforcemos en poderlo entrenar, poderlo desarrollar y poderlo llevar a donde nosotros queremos llevarlo. Bueno, hablé un poco rápido quizás, no sé si si habrán quedado algunas consultas, algunas preguntas, algunas dudas en relación a lo que son estos automatismos o en relación a cómo funcionan, digamos, los mecanismos activos de la atención. Los ejercicios que dimos la semana pasada, sí, la semana pasada, los ejercicios de series numéricas o los ejercicios de sostener las palabras para deletrearlas al revés son muy útiles para llevar un control atencional y para decir dónde estamos nosotros prestando la atención. Hoy lo que les quería dar, como para un pequeño cierre, es una actividad un tanto distinta. No es tampoco una actividad específica de la atención. Me disculpo con eso, los ejercicios de atención quedaron en el otro ejercicio, pero sí es una actividad eh, divertida, un poco más interesante. Si tienen ahora como para anotar un lápiz y un papel, quisiera que anoten su nombre verticalmente, así como se ve acá el mío, o quedó todo al revés. Pero así como se ve mi nombre aquí en vertical, que pongan cada letra de su nombre, que le pongan una por encima, una debajo de la otra, y terminen anotándolo de manera vertical. Y en eso, lo que vamos a hacer es un ejercicio de fluidez verbal. ¿Qué es la fluidez verbal? Es nuestra capacidad para... Ay, perdón, tuve un corte en la cámara.
Es nuestra capacidad para generar palabras, para poder traer palabras y para poder comunicarnos, básicamente. ¿Cuántas palabras nosotros podemos llegar a construir? Este ejercicio es muy simple si yo les dijera que en su nombre, en cada letra de su nombre, ustedes escriban una palabra simplemente. Es muy simple, ¿por qué? Porque decir una palabra con cada letra es muy fácil. En el caso mío, por ejemplo, casa, estrella, silla, amarillo y red. Perdón, yo no les dije antes, mi nombre era César, pero bueno, quedaba. Es muy simple porque es muy fácil que nosotros produzcamos por lo menos de cada letra una palabra. ¿Cómo lo complicamos? ¿Cómo hacemos que este ejercicio nos haga buscar en rincones de distintas categorías semánticas palabras específicas? Lo complicamos simplemente diciendo que todas las palabras que nosotros hagamos con nuestro nombre tengan sentido, formen una oración. Que yo no pueda poner una palabra que no sea acorde al sentido que yo quiero decir con esa oración. Por ejemplo, en mi caso, con mi nombre, hasta al revés. Cenaremos el sábado algunas rabas. Una oración muy simple, pero que termina teniendo un sentido particular, un sentido específico, digamos. Es una oración, es una oración con sentido, perdón, divagué un poquito. Entonces, van a ver que el ejercicio es más difícil de lo que parece porque si bien somos muy buenos produciendo palabras, produciendo unas o dos palabras por letra, vamos a ver que cuesta mucho cuando esas palabras tienen que estar en sentido de por sí y cuando tenemos estas restricciones de que hay algunas letras que nos obligan a que empecemos con esa letra. Por ejemplo, en el caso mío, yo llegaba hasta, cenaremos el sábado, alguna fue muy simple, pero ¿qué ponerla al final? Tuve que buscar mucho hasta recordar que había una comida que son las rabas. Podría haber sido cualquier otra comida también, pero ya al haber escrito cenaremos el sábado a algunas, ya me estoy limitando a que la última palabra sea muy específica. Entonces, en esos casos, em, el ejercicio mucho más fuerte termina siendo en encontrar palabras en una red semántica determinada o de tener alguna flexibilidad de cambiar quizás alguna de las palabras anteriores. Obviamente, el, el, la dificultad de esta tarea va a depender mucho de la longitud de la palabra que nosotros estemos utilizando. En el caso, por ejemplo, de mi nombre César con 5 letras, es una dificultad promedio que puede ser fácil o difícil en poderla incorporar. Ahora, mi segundo nombre, Agustín, algunos guardias, perdonen la caligrafía, algunos guardias usaban su tiempo indagando necesidades. Al haberle alargado, al haber tenido una G, al haber cambiado las letras, al ser una palabra mucho más larga, la dificultad se incrementó muchísimo. Para mí fue muy difícil armar esa oración porque no podía, las dos últimas letras no tenía forma de cómo conectarlas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lleva tiempo, lleva un buen tiempo. eh, Puede ser que lo puedan sacar muy rápido o puede ser que les tenga que tomar algún determinado tiempo. La consigna implica de que yo pueda ir buscando distintas palabras, ir pensando en distintas palabras y que pueda flexibilizar quizás si necesito cambiar alguna de las palabras anteriores para ir acomodando la oración. Maneras de hacerlo un poco más fácil es que yo pueda agregar alguna palabra extra que no sea cuya inicial, digamos, no esté en mi nombre. Por ejemplo, no sé, en su tiempo indagando en esto mismo, por ejemplo, si uno quisiera darle un sentido distinto, algunos guardias usaban su tiempo indagando mis necesidades. En este caso no sería necesario, queda más o menos con sentido así, pero a lo que quiero ir con esto es justamente que la idea es que nosotros podamos ponerle restricciones para poderla para
que el entrenamiento sea el darle un esfuerzo extra. Van a ver que es un poquito más complicado a medida que la palabra se va haciendo cada vez más larga. Prueben este ejercicio con distintas palabras, pruébenlo con su nombre, pruébenlo con apellidos, puede ser que tengan letras más complicadas, o sea, las distintas letras que van a tener les van a dar restricciones diferentes, pero vayan probándolo con distintas palabras que vayan encontrando y pueden hacerlo incluso un ejercicio para jugarlo con varias personas, a ver quién hace la frase más divertida o la frase que tenga más coherencia o quién hace la frase más desopilante que se pueda llegar a ocurrir, digamos. Eh, Puede llegar a ser un juego bastante entretenido. Me han llegado más mensajes. Me pasa a olvidar dónde guardo objetos que quería guardar especialmente, por ejemplo, dinero, un adorno o un papel fuera de sus lugares habituales. Claro, justamente lo que decíamos acá, siempre uso la agenda, me falta el chequeo y la voz interna. Bueno para incorporar. Susana Morarejo, uso recursos externos, agenda, usar recursos externos, agenda, contactos telefónicos, etcétera. No va en detrimento de ejercitar la memoria. No, a ver, solemos pensar a veces que llevar las cosas escritas hace perjudica en realidad a la memoria. ¿Cuál es el tema? Depende mucho también de cómo consideremos nosotros que funcionamos. Por lo general, los usos externos, los usos contextuales, hacen a nuestro mismo sistema cognitivo. O sea, uno a veces tiene que también ver el hecho de poder pensarse a sí mismo como algo que la cognición no es simplemente el esfuerzo mismo que nosotros ponemos. Podemos llevar a niveles superiores todavía nuestras capacidades si aprovechamos al máximo los recursos que nosotros tenemos. El ejemplo, por ejemplo, lo que decía la semana pasada, que tenía que ver con que el entrenamiento o el enriquecimiento cognitivo va mucho más allá de los ejercicios en sí mismos. Entonces, no es el solo hecho de, por ejemplo, tratar de esforzarme en recordar una lista de compras. ¿Por qué? Porque en realidad sucede que yo puedo hacer el esfuerzo, yo puedo utilizar cada oportunidad que yo tenga para ir y comprar determinados objetos al almacén. ¿Qué sucede en realidad? Si yo voy viendo que no voy recordándolos todos, muy probablemente puede ser que mi, mi estado de ánimo disminuya, mi conciencia o se me fue la palabra, mi confianza en mi capacidad disminuya y eso termina afectando el desempeño que yo tengo en, en mi, en mi capacidad. Entonces, a veces, utilizar un recurso externo en realidad funciona como un sistema de apoyo. Funciona como un sistema de apoyo muy bueno que, por un lado, esto que les mencionaba recién, permite liberar recursos para tareas en las cuales el medio externo probablemente no me pueda dar una mano. Y por otro lado, permite que si yo quiero utilizar determinadas acciones para entrenar la memoria, lo pueda realizar. Pero lo cierto es que hay algunas acciones que hoy en día no tienen sentido. ¿A qué voy con esto? Que cuando les mencionaba que pensemos al sistema, a nuestra memoria o nuestras capacidades como un sistema cognitivo, significa que hoy en día recordar un número de teléfono con la capacidad de tenerlo en el celular no es algo que sea disruptivo a la vida cotidiana. En una de las primeras clases lo que les había comentado es que muchas veces uno piensa que tiene una peor memoria de la que tiene, pero en realidad lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, no, perdón, estamos utilizando permanentemente el contexto para realizar distintas estrategias que nos permitan a nosotros paliar los olvidos diarios. No es que el uso de esos recursos externos empeore el entrenamiento de la memoria, sino que simplemente lo va eh, se acopla, es algo que el objetivo final siempre tiene que ser recordarlo. Entonces, si yo puedo acoplar un recurso externo que me permita a mí destinar mis recursos atencionales internos a quizás hacer un entrenamiento en lo que vamos a ver la semana siguiente o en alguna otra clase, en lo que es la asociación, lo que es la organización de la información o distintas categorizaciones, o la imaginación quizás, cosas que no puedo hacer con recursos externos, muy probablemente en realidad ese recurso externo que utilicé sea mucho más valioso que hacer el esfuerzo para una tarea eh,
que no requiere tanto esfuerzo. No sé si me explico con esto. Eh, pero bueno, en realidad no es que sea algo negativo, no lo vean como de eso, sino simplemente que véanlo como algo que va acompañándome, va acompañando las distintas estrategias que yo puedo hacer a manera interna. Obviamente, insisto, no es llevar todo a lo externo. O sea, el caso del teléfono, por ejemplo, que decía de poder recordar un número, va a depender obviamente del contexto, porque si me quedo sin batería, si estoy en un lugar en el cual no puedo escribir o de repente cuando lo necesita el número en el celular no lo tenga, en esos casos, por ejemplo, uno diría, la estrategia hubiera venido bien. En el mismo contexto me permite a mí decir si es importante o no las estrategias que uno termina utilizando. Pero por lo general las estrategias que se dan en talleres, en estos talleres particularmente, son puntualmente para casos en los que muchas veces los recursos externos no llegan, no son suficientes o no estamos haciendo un buen uso de esos recursos. Entonces lo mejor siempre va a ser que nosotros, si queremos recordar bien, hagamos las dos cosas. Le hagamos un muy buen, le prestemos muchísima atención y hagamos muchas estrategias internas de memoria y utilicemos también a sabiendas bien los recursos externos que nosotros tenemos, que aprovechemos al máximo el tiempo en el que vivimos, en el cual los recursos son bastante accesibles en ese sentido para acompañar estas capacidades. Bueno, se ha ido un poco largo, hemos trabajado entonces, como resumiendo un poquito, la cuestión es de lo que son los automatismos y vimos estrategias para poder paliar estos automatismos. Específicamente vimos lo que es la estrategia de la voz interna, vimos que es muy útil utilizar eh, recursos externos y vimos también esta cuestión de utilizar el chequeo como una estrategia para poder recordar las cosas antes de poder salir. Les he dado un ejercicio también de fluidez verbal que implica que nosotros armemos una oración o una frase con sentido con nuestro nombre escrito en vertical. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros, en próximas clases. Ojalá en algún momento pronto nos veamos de nuevo en el salón del CEPRAM. Así que les mando un abrazo muy grande a todas, a todas, a todos y que se estén cuidando mucho. Y un saludo para toda la comunidad del CEPRAM. Vamos a finalizar